Bueno, hoy hablamos de nutrición y para eso estamos con nuestra licenciada en nutrición, Lucía Alba. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Lucía? Lourdes? Muy bien, ¿cómo has pasado? Muy Bueno, bien, por suerte. hoy nos pudimos ver la cara sin tapabocas. Bueno, ¿Viste? porque nosotros acá adelante estamos siempre sin Sí, tapabocas, pero bueno, es como que van empezando a verse las caras ya era verdaderas. hora, sí. Claro, tal Ujú. cual. Bueno, ¿qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar sobre enfermedad celíaca, Bien, que me pareció súper importante traer este tema, siendo que estamos cerca del Día Nacional del Paciente Celíaco, que se celebra ahora el 5 de mayo. Me pareció importante traerlo, sobre todo para aquellas personas que, si bien pueden haber escuchado de la enfermedad, no terminan de comprender del todo de qué se ¿de qué trata. se trata? ¿Tá? La enfermedad celíaca es una intolerancia alimentaria, ¿sí? Que es de carácter crónico permanente, es una enfermedad crónica que se da en pacientes que están genéticamente predispuestos por una respuesta autoinmune, ¿tá? Cuando se exponen a través de ciertos alimentos a una serie de proteínas que en su conjunto se denominan gluten, ¿sí? O dicho de una forma más sencilla, es una intolerancia alimentaria que tienen ciertas personas cuando consumen alimentos que contienen gluten. ¿Tá? Lo- ¿Cuáles son los alimentos con gluten, por Ahí está, ejemplo, no? exacto. ¿Cuáles son los alimentos con gluten? Hay 4 cereales, básicamente, que son los que tienen gluten, que son el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Y puede haber algunos cereales que sean híbridos o combinaciones Sí. de estos cereales. Por ejemplo, hay un tipo de cereal que se llama triticale, es un híbrido de trigo con centeno. Entonces, obviamente, también ahí tenemos gluten. Y con el tema de la avena, hay ahí un- un tema, una discusión, porque en realidad la avena es un cereal que técnicamente no contiene gluten, ¿sí? Entonces, en realidad, las personas con celiaquía la podrían consumir, pero hay algunos estudios que la avena tiene unas proteínas que se llaman aveninas. Hay algunos estudios últimamente que muestran como que estas aveninas en algunos pacientes celíacos podrían desarrollar síntomas similares a los que desarrollan con el gluten. ¿Tá? Pero en realidad el problema con la avena es que la avena se cultiva en tierras, en rotación con cereales que sí tienen gluten, como el trigo, la cebada y el centeno, entonces se da una contaminación cruzada. Claro, O se procesan en plantas donde también se procesa gluten. ¿Tá? claro. Entonces hay contaminación. Por eso es Qué que lo impresionante, excluimos. porque hablamos de la tierra en la que se planta. Exacto. Sí. O sea, si habrá que estar como prestar atención Muchísimo. verdaderamente, ¿no? Sí, muchísimo cuidado. Para asegurarnos que una avena no tenga gluten, tiene que ser cultivada en tierras donde no haya gluten, Claro. trasladada en camiones donde no haya gluten y además procesada en plantas que estén también libres de gluten. Esto nos damos Exactamente. cuenta mirando la ¿Qué certificación. siente un celíaco? ¿No? O sea, ¿se entiende? O sea, Sí, ¿cómo me doy cuenta que soy celíaco o cómo me doy cuenta si mi hijo, o sea, sí. qué es lo que siente? Porque en realidad cuando yo pienso, digo, ¿es una enfermedad moderna? Se- No, ¿No? en realidad, claro, en realidad lo que está pasando es que El diagnóstico. el diagnóstico ha mejorado Exacto. muchísimo y como hay una predisposición genética, muchas veces sucede que dentro de la misma familia hay varios integrantes celíacos y muchas veces de pronto hay abuelos, ¿no? O personas más lejanas En el tiempo. en el tiempo que nunca se enteraron que tenían celiaquía y de pronto desarrollaron un cáncer de intestino o fallecieron por esa razón y en realidad vinieron después otros integrantes que sí fueron diagnosticados. Y se dieron cuenta que era lo que tenía el abuelo o el Exactamente, bisabuelo. exactamente. Perfecto. Porque o sea, de un tiempo a esta parte uno escucha la palabra, piensa en la enfermedad, pero decís, ¿y esto que apareció ahora? Ujú, No, ujú. siempre estuvo, lo único que antes no se diagnosticaba. Exacto, Chao. Y exacto. nos moríamos sin darnos cuenta. Sí, o en realidad no se O conocía, lo porque, padecíamos. claro, porque es el conocimiento, y incluso hay muchísimo más por averiguar, hay Sí, muchísimas totalmente. cosas que están todavía en el tintero que no se conocen mucho tampoco. Sabemos que existe una intolerancia al gluten no celíaca, sabemos que existe una alergia al gluten, que son todas entidades distintas, este, que todavía están en En investigación. investigación.
claro, o intolerancias a otros alimentos que generan otro tipo de cosas, pero Exacto. bueno, que antes pasaban, Sí, no sí, inadvertidas, pero sí, sí. bueno, pasaban. Sí, pero el síntoma más importante, la consecuencia más importante es una malnutrición, ¿tá? Una deficiencia de nutrientes. ¿Por qué? Porque lo que provoca la enfermedad celíaca es como una lesión en el intestino, ¿tá? Nosotros en el intestino tenemos lo que se llaman microvellosidades, que son como unos pelitos, que en definitiva son los que permiten que absorbamos los nutrientes que consumimos y que el organismo los pueda utilizar. Entonces, en la enfermedad celíaca, esas vellosidades están atrofiadas o directamente no están. Entonces, hay muchos nutrientes que terminan por no absorberse y eso Claro. trae deficiencias. Deficiencias, claro. Es por eso que muchas veces se sospecha de enfermedad celíaca cuando aparecen anemias muy importantes, ¿tá? O lo que es peor aún, en el caso de los niños o de los adolescentes, puede haber hasta un retraso de crecimiento, porque se da una desnutrición por falta de nutrientes y eso puede repercutir en el crecimiento de ese niño. Claro. Pero a corto plazo, los síntomas que más se ven son distensión abdominal, diarreas, náuseas, vómitos, pérdida de peso, pérdida de apetito, cambios en la conducta, en el humor, ¿tá? Por eso es muy importante también hacer un diagnóstico adecuado y óptimo y lo más pronto posible. Sí, rápido también, rápido, claro. porque eso también, si se deja estar, si esa lesión intestinal permanece en el tiempo, también podemos desarrollar otras consecuencias más importantes, como puede ser infertilidad, tanto en hombres como en mujeres, puede traer depresión, puede traer algún tipo de cáncer, incluso como Claro. hablábamos recién. Claro. ¿Tá? El problema es que no todas las personas celíacas desarrollan todos los síntomas, o los desarrollan en mayor o menor medida, o incluso algunos directamente no desarrollan síntomas, son asintomáticos. Más complicado. Claro, todavía. entonces es mucho más difícil el diagnóstico. De hecho, por eso sospechamos que muchísimas personas están aún sin diagnosticar, que es como la punta de un iceberg, ¿no? Son muchos más los que están sin diagnosticar que los que están diagnosticados. ¿tá? Claro, porque capaz que el que se está diagnosticado es porque tiene un montón de síntomas y graves, entonces es como desde la gravedad a lo mínimo y bueno. Claro, claro. ahí. A veces los síntomas se confunden con otras patologías o directamente no hay síntomas. Y eso no Claro. significa que no exista la enfermedad y que no sea tan grave o peligrosa como en los sintomáticos. Exacto, sí, totalmente. Claro. Calculamos que alrededor de 1 de cada 100 personas son celíacas. Como te decía, se da muchas veces dentro del mismo clan familiar. Claro, porque es genético. Porque es genético. Y que por cada persona diagnosticada hay entre 5 y 10 que todavía no saben que son O sea que celíacas. de un 1 pasamos a un 5 o un 10%. Ujú. Exacto. Claro, o sea que. Y una pregunta que me quedaba eso. O sea, ¿somos celíacos desde que nacemos? En realidad lo que ¿O se tenemos, va desarrollando? lo que tenemos es la predisposición genética. Bien. Hay un gen que está como ahí activado. Latente. Claro, y eso no significa que se desarrolle la enfermedad o que no se pueda desarrollar más adelante en el tiempo. Por eso hay personas que se diagnostican de chiquitas y otras que se diagnostican de Porque de ahí más fue que grandes. se despertó o sea, Claro, se está activa como latente, Exacto, digamos. tal Ahí cual. está. Se despierta el gen. Ahí Dice, está. yo estaba acá, tenía que hacer algo y hace macanas. Ahí está. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, cuando sospechamos de enfermedad celíaca, lo primero que hacemos es lo que se llama un estudio de anticuerpos, un examen de sangre, donde lo que se buscan son anticuerpos que el organismo genera, del mismo modo que generamos anticuerpos cuando nos infectamos con un virus o una bacteria, el organismo genera anticuerpos contra estas proteínas del gluten, del trigo, ¿tá? Entonces se buscan esos anticuerpos en sangre. Y cuando esos anticuerpos dan positivo, entonces lo que se hace es un gastroenterólogo deriva, indica un estudio, una biopsia intestinal por una endoscopía, donde se ve cómo está precisamente el tejido intestinal y cómo están esas vellosidades. Claro, que tanto castigado, daño, que tanto daño hizo. Exacto. Y ahí se termina de diagnosticar, ¿tá? El diagnóstico por excelencia es en realidad la biopsia, ¿tá? Claro. No podemos quedarnos solamente con el examen de sangre.
Claro. ¿tá? Y el tratamiento, ¿cuál es? El tratamiento para la enfermedad celíaca, el único que tenemos hasta la fecha por lo menos, es excluir completamente el gluten de la dieta. Claro, que por los alimentos que nombraste no es algo fácil. No solo por los alimentos que nombraste, sino también por la contaminación que se puede llegar a dar. Completamente, completamente, porque además, claro, no es solamente no consumir esos cereales, sino que además también esos cereales muchas veces se utilizan como aditivos a nivel tecnológico para mejorar ciertas características de los productos y están en forma escondida, digamos, Sí, ¿no? sí, A sí, veces se sí. utilizan, por ejemplo, como espesantes en condimentos, en salsas, se utilizan como para dar volumen en fiambres, en embutidos. Entonces, esto realmente complica la vida del celíaco que tiene que estar permanentemente Buscando. buscando, leyendo ingredientes, Exacto. etiquetas y demás, para ver si hay Sí algún... hay gluten free, o sea, Sí, no es un octógono, pero es como hay sí, un sí, sí, cosito, sí. ¿no? Tenemos una certificación. Exacto. Los alimentos sin gluten indican no contiene gluten o sin TAC puede Claro, aparecer o puede cinta. aparecer la espiga de trigo Exacto, sí. tapada, tachada. Sí, E incluso el Ministerio de Salud Pública publica también un listado de alimentos sin gluten que periódicamente lo actualiza y es una forma también de garantizar el claro. consumo seguro, ¿no? Exacto, y también o sea, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Que hay lugares especiales donde se generan cocinas y comidas para celíacos porque nosotros tenemos a Paola, y bueno, todo ese proceso que hay que hacer para tener ese ambiente donde está preparado especialmente, donde no se puede preparar otra cosa para Exacto. hacer esos alimentos. O Sí, sea que la manipulación también del alimento es sumamente importante. fundamental, fundamental. Claro, con una responsabilidad importante. Sí, sí. A veces las personas que por ahí no están tan informadas no terminan de comprender por qué sucede esto, ¿no? Claro. O bueno, un poquito no te va a hacer nada. Y en Sí, sí, realidad, o lo hice en la misma cacerola o lo piqué en la misma tabla o lo exacto, que no va a venga. pasar nada. Pero en Claro. realidad no, tanto una miguita como Sí, sí, sí. puede en personas muy, muy sintomáticas ya Generar. hacer saltar los síntomas y realmente, digo, Si no la claro, pasa mal. sí, la Claro, pasa mal tal cual, realmente. tal cual. Entonces, en realidad mi recomendación es, bueno, si uno sospecha que puede tener enfermedad celíaca o la tiene y de pronto no tiene tanta información, siempre asesorarse con un licenciado en nutrición y además también acercarse a la Asociación de Celíacos del Uruguay, que doy fe que trabajan un montón para asesorar a los pacientes celíacos y sus familias, Claro. y trabajan al servicio de eso. Así que es la recomendación que Buenísimo, les hago. Lucía. Muchas gracias, Gracias a como vos. siempre. Bueno, nosotros continuamos.